parte vamos a hacer un conversatorio con productores y con técnicos. Nos acompañan en orden de ubicación Mayra Suárez de Lima, que es asesora y investigadora y experta en el tema. Nos acompaña también Fausto Formoso, que es productor, igual que Carlos de Castro, productores que, bueno, luego nos explicarán los detalles de sus sistemas. Tenemos a Diego Calone, que es técnico de Gentos en esta zona, y Rafael Reino, que es investigador de INIA en temas de campo natural, desarrollador además de variedades vinculadas al campo natural. Así que, sin más, podemos ir arrancando y para empezar quisiera consultar con Carlos de Castro que nos contara un poco su trayectoria como productor y cuáles fueron las circunstancias que te llevaron, Carlos, a revalorizar el campo natural, podríamos decir. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, para contestar esa pregunta creo que me gustaría hacer un poquito de historia, ponerle un poco de marco a mi sistema productivo. Yo vengo de la zona de Peralta, Cardoso Grande, un establecimiento familiar con más de 110 años en propiedad de la familia. Para nosotros es súper importante el cuidado de la tierra, la conservación de la tierra y de los suelos. El sistema productivo es un sistema productivo de ciclo completo que, bueno, a partir de sobre campo natural, basalto profundo y superficial. A partir del año 2010, por ahí, me tocó hacerme cargo a mí de ese establecimiento y quisimos darle un poco de impacto en la producción de pasturas para poder acelerar la salida de los ganados, de poder lograr los novillos con salida de 2 años, en toro de vaquillonas con 2 años. Para eso incluimos, en aquel momento era muy costoso laborear la tierra para generar pasturas y metimos un área de soja para poder amansar el campo y quedarnos con pasturas de alta producción después de eso. Fue exitoso, hicimos la soja, 400 hectáreas más o menos en total, y nos quedamos después de eso con 400 hectáreas de pastura que se dividió en festucas, en regrases, en pradera, y ahí empezamos muy bien, levantamos un poco la extracción de ganado, pero tuvimos nuestros dolores de crecimiento en cuanto al manejo de todo ese volumen de comida, con mucho desperdicio, con problemas de exceso de comida en momentos muy puntuales del año, con poca cantidad o no cantidad de agua disponible para atender la cantidad de ganado que podía concentrar eso, que en un momento le abríamos a una cañada o teníamos bebederos que no dieron abasto. Entonces, bueno, tuvimos también costos de instalación de las pasturas en años que le gastábamos a todo y teníamos problemas de implantación por secas de otoño. Entonces, de a poco fuimos tratando de ordenar esa parte y ahí es donde entra la parte técnica y quisimos trazar objetivos en cuanto principalmente a optimizar y reducir el uso de agroquímicos y restablecer algunas partes del campo natural, y dividimos el sistema en tres módulos bien diferentes. Hicimos un regeneramiento de campo natural con Olcus de 90 hectáreas más o menos sobre la parte que dio soja, que ya había tenido festuca y pradera. Otra parte escalonamos 50 hectáreas más o menos por año, hacemos de perennes, como para llegar a 200 hectáreas de perennes, año 1, 2, 3, 4, 5, y después pasturas de alto impacto, de alta producción, como regrases anuales, donde se le gasta todo el paquete tecnológico y se hacen comidas como para poder terminar los ganados. Todo eso sobre un
sobre un empotreramiento y agua en la parcela. Ahí pudimos, o sea, optimizar todo el desperdicio que teníamos, o sea, poder presupuestar mejor y usar solamente los agroquímicos que necesitábamos en las partes de pasturas de alto impacto. Y si tuvieras que decirle a otros productores el por qué restablecer campo natural. Principalmente el restablecimiento de campo natural viene porque detectamos lo que más nos faltaba era meses de pastoreo cuando hacíamos las pasturas anuales. O sea, siempre por un tema climático, que es la mayoría, que lo das por sentado el otoño o das por sentada la primavera de alta producción, estás perdiendo, la mayoría de los años teníamos una seca de primavera y teníamos que irnos con los ganados de vuelta para el campo, o secas de otoño o inundaciones en otoño y problemas de implantación como este año. Entonces teníamos un altísimo gasto y no teníamos resultados. Entonces dijimos, preferimos tener más meses de pastoreo, apostamos a más meses de pastoreo, tener a partir de febrero ya poder entrarle, o incluso si el verano viene llovedor también, con calidad y agua en la pastura. Y la verdad que ahora que lo vemos instalado y funcionando, no tiene nada que envidiarle a un regras hecho de repente tarde o más o menos, o que se te encaña. La verdad que, y mucho más meses de pastoreo. ¿Y cómo son los tiempos? Cuando pasás de un sistema a otro, tenés un momento inicial que tenés que aguantar, producir un poco menos antes de que se agarra la nueva dinámica. ¿Cómo van cambiando los resultados a medida que vas pasando del sistema más intensivo en insumos al nuevo sistema? La verdad que no hubo demora, fue más bien un alivio y el manejo en realidad al permanecer pasturas sin ser quemadas, o sea, solamente contar con no castigar el campo natural cuando te tenés que ir de un sistema de un regras al campo natural con todo el ganado, o sea, y contar con un sistema estable que por poco que te da pastoreos en verano de calidad, que te permita terminar esos novillos que de repente te quedaron en primavera sin terminar y que los puedas meter en esa área, fue más que nada un alivio de costo y de manejo. Y después otra cosa que el sistema no tan intensivo como lo mostraba Adrián y todo, de parcelas de 1 hectárea, pero contando con agua en la parcela y poder parcelear de a 4 o 5 hectáreas, o sea, que era algo que de principio miraba cómo lo voy a hacer, o sea, y trabajoso era lo otro, trabajoso era parcelas de 20 hectáreas pastoreadas con piola, que el animal tenía que salir por una portera, ir hasta la aguada a buscar eso era de ineficiencia y trabajo mal hecho. Ahora el tema de poder pastorear y controlar bien las áreas de pastura, o sea, es mucho más fácil. Buenísimo. Mayra, tú también trabajás con predios que han transitado el camino de restablecer campo natural. Capaz que podés empezar contando también alguna de esas experiencias a las que estabas vinculada laboralmente. Sí, bueno, buenas tardes. Hace 2 años, en realidad hace 3 años que estoy yendo al predio de las Tres Marías, ahí en Curtina, de Luis Danazar y Viano Tonelo. Son 900 hectáreas sobre campo de arena y entre el 2002, 2005 por ahí se llegaron a transformar de esas 900, 300 hectáreas a papa y arroz. En ese momento fue por decisiones económicas de la empresa, se ingresó, se transformaron esas 300 hectáreas y también por cuestiones económicas se salió de ese negocio y de repente estaban los campos de arena. Bueno, ¿qué se hacía con eso? Que se había quemado todo. Bueno, ahí se empiezan a transitar distintas líneas, algunas con verdeos, otras con praderas permanentes, pero la mayoría, o sea, de esas 300, hoy hay unas 190, que son campos restablecidos con pasturas sembradas. ¿Bien? Y ahora también, como decía Carlos, esas hectáreas de verdeos y de pradera
Para el sistema más para la parte de mano de obra y de cuánto insumos se precisaba encima de eso, y más en suelos arenosos. Como decía Pepe, tenés que adaptar en parte, o sea, aceptar qué campos tenés y qué es lo que podés tener ahí arriba, ¿tá? No podés comparar el raigras que querés hacer sobre un suelo arenoso con acidez, con aluminio intercambiable, y te llegan las fotos de grupos de, no sé, de allá de Salto, de Soriano, mira cómo está este raigras y el mío está así apocado. Entonces, en parte, bueno, ¿qué campo tenés? ¿Tá? Entonces tenés que tener claro, o sea, las condiciones de base, y bueno, con esto que tenés, ¿a dónde vamos a apuntar? ¿No? Que tomando en cuenta todo el componente social que requiera, como decía Carlos, un alivio a todo lo que son tecnologías de insumo. Entonces, bueno, en todas esas 300 hectáreas que fueron transformadas, que no sé si alguno vio cómo quedan después de un cultivo de papa, un campo de arena, bueno, se está logrando, bueno, distintos tipos de comunidades. Y tú, digamos, supongo que conoces varias experiencias de restablecimiento de campo natural. ¿Qué diferencias hay entre, imagino que hay como distintas vías de restablecimiento y distintos desafíos que se plantean en distintos casos? Si podés de alguna manera describir situaciones diferentes. Voy a intentarlo. En general, muchas veces como técnicos, intentamos aislar los distintos componentes, ¿no? El tema de decir, bueno, voy a ver esta especie. Bueno, ahora me voy a fijar específicamente cómo crece en la primavera. Y los productores, por conocimiento de la vida, tienen una visión bastante más general, ¿no? Que saben, bueno, este campo me funciona así, hay ganado acá en este rincón siempre. Entonces, pero desde, en esa visión más holística, más sistémica, en la ecología, en cuanto a restauración, se puede pensar como en 3 escalas. ¿Ah? La primera escala de observación de un predio que queremos restaurar es ver específicamente el sitio. ¿Bien? Y en ese sitio ver a nivel temporal para atrás qué historia tuvo y, como decía en principio, bueno, qué condiciones tiene hoy. ¿Tá? Pero no solamente enfocarnos en el sitio, sino en todo su entorno. No es lo mismo tener un campo a restaurar, ¿tá? Que fue papa, y a la vuelta tengo todo forestación, toda agricultura, a que si en la vuelta tengo campo natural, es mucho más fácil de meter el ganado que comió en ese campo natural, bostea adentro y va a traer semillas. O por corriente que el agua te trae semillas, o por, no sé, vientos, lo que sea. Va a ser mucho más rápida la restauración de acuerdo al entorno que tenga. Por eso es más difícil restaurar, a veces, no sé si viene zona de allá Rosera, se están haciendo experiencias de restauración ahí, y es bastante más difícil porque todo el paisaje está transformado. Y por último, que es bastante obvio, no es lo mismo restaurar un parche de 10 hectáreas que de 100 hectáreas que demás. Entonces, tenemos que a veces poder expandir la mirada de esas cosas particulares, especie por especie, y ver también, levantar un poco la mirada y ver qué tengo en mi entorno y de dónde estoy partiendo. Y cuando se toma la decisión de empezar un camino de restauración de campo natural, ¿qué es lo primero cuáles son los primeros pasos? ¿Hay que empotrerar? ¿Hay que, no sé, dejar todo quieto y esperar a que la sucesión de especies vaya encaminándose? ¿Hay alguna manera de acelerar el proceso? Bien, esto, bueno, le dije a Luis, digo, bueno, si hacen esta pregunta, ¿qué respondería? Me dice, y estar convencido, ¿no? Claramente, no vas a arrancar algo. Dice, algo que va a llevar tiempo, ¿no? Que en cierta parte te va a implicar una planificación diferente, aguantarte, como bien él dice, poner la pastillita bajo la lengua y vamos a esperar un poco, pero estar convencido de que va a ser lo mejor económicamente y ambientalmente, porque esto también es importante, ¿no? Cuando tenés sentimientos y sabés que eso va a seguir, o tenés el ideal de que siga, como había dicho Adrián, a tus hijos, a tus nietos, te importa también de que lo que estás
creando y manejando perdure de la mejor forma posible y de acuerdo, bueno, como quieren vacaciones, con el menor esfuerzo, digamos, también, ¿no? Buenísimo. Fausto, tal vez también Fausto Formoso, tú nos podés contar la experiencia tuya y la experiencia en tu zona, cómo ves el tema regeneración de campo natural y cómo ves el campo natural como herramienta productiva. Bien, buenas tardes. Primero que nada agradecer a Gentos la oportunidad de estar compartiendo este living con tantos amigos, con gente conocida y hablando nada menos que de un temón que es el campo natural, que por suerte hoy en día está bastante en el tapete. Esta charla surge por algo, también está a nivel de gobierno también en el tapete, Federación Rural, las gremiales están interesadas. Uruguay es un país que brilla por su campo natural, nos diferencia del mundo por eso, así que para mí realmente es un gusto estar aquí presente. Nosotros en la empresa familiar estamos ubicados a 100 kilómetros rumbo a Melo, nos dedicamos a la cría de bovinos, angus, ovinos, merino australiano y siempre con ese foco del campo natural. Nosotros lo defendemos y lo promovemos no por un tema de fanatismo, sino por conveniencia. Creemos de que es bueno aferrarnos a un sistema que es resiliente frente a las adversidades climáticas, que cada vez son mayores, no sabemos ni cuándo viene una seca y pasamos de un año seca a un año con abundantes precipitaciones. Entonces creemos mucho en su potencial y toda tecnología que lo potencie y sea amigable con el mismo, para nosotros es atractivo y tratamos de implementarlo. Y ese es el foco que pusimos desde que me recibo, integro la empresa familiar. Nos pusimos de acuerdo con los tomadores de decisiones, mis padres en ese momento. Creo que logramos formar un buen equipo para ir avanzando en las diferentes tecnologías. Nosotros ahí arrancamos con mejoramiento del campo natural, entendiendo por mejoramiento a mejorar lo que ya estaba. A nosotros no nos interesaba, esto ya ideología que trasciende. Yo soy la cuarta generación que está en el establecimiento y bueno, desde que llegué ahí ya me dijeron, glifosato no, para mejorar lo que quieras, sacar lo que ya está no nos interesa, lo cual estoy totalmente de acuerdo. No nos interesa mover especies que hace cientos de años que están adaptadas a ese sistema para poner una foránea. Y así empezamos, primero con incorporación de Lotus Rincón, también de fosforita. Cuando empezamos con el mejoramiento, yo tengo un hermano, no de sangre, pero sí de vida, que está por ahí, que es Facundo, que me dijo, cuando arranques con el mejoramiento, colega también, no es para ansiosos, es algo paso a paso y así fue. Primer año, me recuerdo que las primeras áreas las cuidamos mucho, no nos dieron tanta producción, teníamos sí presencia de plantas en cantidad, no tanto en cantidad, la calidad claro que estaba, y el segundo año sí se expresó mejor. Y nos pasó lo mismo con el pastoreo racional y también en el silvopastoreo. Y así fue como empezamos a desarrollar y cumpliendo con lo que tú me preguntabas, las limitantes de la zona. Nosotros ahí nos toca ocupar campos que son netamente estivales, muchas gramíneas y especies de verano. Nuestro fuerte de producción es primavera, verano y parte del otoño. En invierno realmente tenemos una limitante tanto en cantidad como en calidad. Entonces, poniéndole foco a eso, es que empiezan a aparecer todas estas tecnologías para que los animales logren desarrollarse de buena manera. Y no digo ganar peso en invierno, pero si logramos mantenerlo y que las categorías lleguen con un peso acorde a esta fecha que estamos ahora de aparición, para nosotros ya es un gran adelanto. Eso lo encontramos para suplir esa carencia y luego después suplementaciones muy puntuales. Tratamos de que la empresa se maneje con una relación insumo-producto lo menos posible. No nos interesa depender de factores externos a la empresa. Por eso mismo defendemos mucho el campo natural y como digo, es por conveniencia, no por fanatismo, aferrarnos a un recurso tan importante. Otra limitante que noto mucho que tenemos en la zona, primero fue una limitante de Artigas, entró por Brasil, después bajó por Rivera, Salto. Hoy la tenemos en toda la 26, nosotros convivimos con ella y está a lo largo y ancho del país, que es el Capina noni. Eso me parece que es una especie que nosotros como productores, muchos la conocemos y los que no, nos toca
solidarizarnos con el de al lado y mostrarle, porque es realmente grave lo que puede llegar a lograr el capín anónimo. Los animales no lo comen, excepto en condiciones extremas. Eso le da una clara ventaja frente a las demás especies para invadir, y hay muchos campos que llegan a estar el 100% de capín anónimo. O sea que la producción, no solamente la producción baja, sino que ese campo en valor de mercado también vale menos. Entonces es algo de que felizmente cada vez se maneja más información, pero nos toca estar muy alertas con eso. Nosotros ya convivimos con él, no es algo extremo ni grave, pero sabemos más o menos en qué potreros está y tratamos de siempre tenerlo controlado por esa capacidad de invasión que tiene y desplazar las otras especies. Tiene hasta efectos alelopáticos que no te deja crecer las de al lado. Entonces eso, sumado a que el animal no lo prefiere y la gran capacidad de semillación que tiene, lo hacen un competidor excelente que si no los controlamos nos come la cancha. Y en esa convivencia, ¿cómo haces para mantenerlo lo más a raya posible? Nosotros lo que hacemos es, primero que nada, el conocimiento de si hay alguna rotación de personal, que lo conozcamos todos. Y después, aplicación localizada de glifosato antes de la semillazón. Eso es lo que hacemos. Si bien es una planta perenne, donde nosotros le podemos dar más impacto es ahí antes de la semillazón. Que eso, exactamente, ahora. Bien, y en el caso de tú y tu familia, ¿tienen silvopastoreo también y tienen pastoreo rotativo también? Sí, tenemos las dos tecnologías y bueno, y creo de que eso es algo recomendable y para tenerlo en la hoja de ruta de cualquier reproductor, tanto el silvopastoreo por las ventajas que ya vimos, que lo mencionó Pepe, no solamente de la producción, sino también de la diversificación a futuro por un nuevo producto que es la madera. Nosotros al final del día, esto va a pasar el tiempo, cuando queremos ver los árboles tan pronto para cosechar, creo que no degradamos el recurso suelo cuando se vende la madera, porque estamos extrayendo 250 árboles por hectárea. El ingreso económico para el establecimiento es sumamente positivo e importante, y después lo podemos volver a hacer. O sea, creo que es un ganar, como en toda tecnología, que lo dijo Mayra, también lo dijo Carlos. Para arrancar con hay que estar convencido de que ese es el camino. Tiene su desafío, tanto de plantación, lo puede llegar a hacer el propio productor o contratar a alguien para que lo haga, pero nunca deja de ser un desafío porque, supongamos, después que lo plantamos al árbol, tiene que pasar al menos 2 años para ingresar con ganado ahí adentro. O al menos que hagamos pastoreo dirigido para aprovechar esa franja para comer. Entonces, si pensamos en un productor sumamente extensivo y ponerlo en todo eso, o sea, tiene que haber alguien del establecimiento que esté sumamente convencido para arrancar. Lo mismo con el pastoreo racional. Son técnicas que, como lo explicó muy bien Adrián, que funcionan. Yo antes de largarme al agua visité muchos establecimientos. A lo de Pepe fui muchas veces y varios otros establecimientos con pastoreo racional. Llegué a la conclusión de que todos funcionaban. Algunos funcionaban mejor, otros funcionaban peor, todos funcionaban. Entonces ahí es donde tenemos que tomar la decisión de largarnos y no solamente hacerlo, es un acostumbramiento también del personal, de pasar de un cambio, digamos, muy bajo en cuanto a cantidad de potreros y recorrer campos extensivos a cambios diarios. Entonces, ese desafío creo que también es importante, pero todo se suple estando bien convencido. O sea, la gente le agarra la mano, después se da cuenta de que se trabaja menos, los bichos están con mejor estado, las recorridas son más fáciles. Entramos en un círculo virtuoso que creo que suma mucho hasta el mejoramiento de especies. Bien, y en términos de especies a introducir para sumar a un campo natural, se habló acá de bromo, se habló de lotus basalto. ¿Tú usás alguna otra y tenés alguna otra en agenda para probar? ¿Cómo es tu mecanismo de eventualmente incorporar especies nuevas al campo? Bien, nosotros las especies que se han incorporado hasta el momento son todas aquellas que remen contra nuestra carencia invernal. Como tú lo dijiste, lotus, lineo basalto, lotus rincón. Y también Gento fue, que eso capaz que dejo cuando le toque a Diego, se ha probado algo de Olcus, algo de Bromus, que se viene comportando bien. En algunas parcelas del rotativo se probaron. Esas especies son las que yo las estoy mirando con mucha atención para ver cuál es el comportamiento futuro, para también hacer algo de cobertura con alguna de ellas, para complementar el tapiz. Buenísimo. Bueno, entonces le pasamos la posta a Diego Calone,
que es de la casa, digamos, es técnico de Gentos. Bueno, tal vez está bueno explicar cómo Gentos se aproxima al tema campo natural. Decía al comienzo Martín Jaurena que se solía decir que el campo natural no tiene sponsors, que cuando yo hice facultad no los tenía, más bien eran todos francotiradores en contra. Ahora sí los tiene. Bueno, ¿cómo es la aproximación de ustedes al tema campo natural? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. La pregunta que nos hacen todos, que en parte lo contestó Juanpe hoy, que siempre es ¿por qué Gentos y el campo natural? Fue una de las preguntas que recibimos ahora con el medio de la invitación a esta jornada. Y la verdad es que entendemos, y creo que está en boca de todos, de que el campo natural es sumamente importante para los establecimientos del país. Entendemos que es la base forrajera más importante que tienen los establecimientos, o por lo menos la gran mayoría de los establecimientos, y eso le da mucha importancia para la empresa Gentos. El campo natural no es menos importante que las otras pasturas para nosotros, y es parte, este proyecto, digamos, es parte de nuestra metodología de trabajo, que la empleamos en todas las especies, no solamente con las especies de campo natural que comercializamos, sino obviamente con las especies para pasturas invernales y perennes, que es el seguimiento postventa que le damos a nuestras ventas, y intentamos estar siempre arriba de lo que es el manejo para el mejor beneficio del productor. Cuando nos sentamos a hablar cómo podíamos encarar el proyecto, o sea, está campo natural, buenísimo, ¿cómo arrancamos? Aparte de la comercialización de las especies como Lotus basalto, Olcus, Paspalum y las que tenemos en la lista dentro de las que comercializamos. Y la idea era cómo podemos devolverle más información al productor. Entendíamos de que el campo natural es muy extenso, todos los días creo que se aprende algo nuevo. Y la idea era juntarnos con instituciones como Supra, Susilvo, INIA, e incluso con muchos productores que tienen mucha experiencia, técnicos. Estamos siempre dialogando con algunos técnicos que hacen experiencias, innovan en la utilización de diferentes especies, manejo, restablecimiento, mejoramientos. Y la idea era, hoy te comentaba, tener una bolsa y todo lo que está en el camino que sea de mejora para el productor en lo que confiere al campo natural, lo integramos. Lo hicimos con INIA, intentamos realizar visitas a establecimientos cuando hay alguna dificultad o hay algún tema que nos pasa por arriba porque entendemos que no sabemos todo, vamos a la fuente de la información o intentamos con las diferentes instituciones poder investigar un poco más e incluso Gentos, Fausto comentaba hoy, comenzó a realizar diferentes ensayos para poder a largo plazo tener algún resultado y poder volcarlo después en las jornadas a campo o en este tipo de jornadas. Entendemos que es muy importante trabajar en equipo, por eso un poco el nombre, que es un tema que nos une a todos. Y bueno, la idea es seguir trabajando en conjunto hacia adelante, seguir generando jornadas, seguir investigando y poder darle a los productores lo más importante, que es la información, que creo que Adrián lo decía, estaba muy lindo hacer la bolsita de especies para mejoramiento, restablecimiento del campo natural, pero creemos que lo más importante es la información que hay atrás, las experiencias, y por eso también nos vinculamos mucho con los productores, que a prueba y error también nosotros hemos ido aprendiendo en conjunto y junto a ellos que la información que generamos con los productores intentamos volcarla también a las diferentes instituciones y trabajar de ese modo en conjunto. Buenísimo. Lo ven como un proyecto, además, como un proyecto que yo, sin conocer los detalles, me parece como un proyecto muy de largo plazo. No sé si es tan así y no sé si se puede describir algo más, pero es como una red nacional de mejoramiento del campo natural, visto así muy desde afuera.
Sí, en realidad lo del proyecto, y creo que lo dijeron todos, no tenemos que ser muy ansiosos en esperar los resultados. Hoy tuvimos una recorrida bastante buena de mañana en un sistema de silvopastoreo. Y lo que apuntamos es a seguir generando información a lo largo de los años. Y como es tan dinámico el campo natural y ante diferentes situaciones o tipos de manejo en diferentes momentos del año o ante sequías, exceso hídrico, la idea es hacernos con los años de toda esa información e ir pudiendo divulgarla mediante charlas, mediante jornadas a campo, incluso sacar materiales que nos permitan llegar de forma directa con los productores. Y contestando a tu pregunta, entiendo que sí, que es algo a largo plazo y entiendo que es bastante largo plazo, lo que nos lleve de tiempo seguir generando información para los productores. Buenísimo. Rafael Reino, tú sos, no sé si decir genetista, pero estás detrás de muchas innovaciones, de muchas variedades que han ido surgiendo. Cuando yo hacía facultad, poder plantar una pradera de paspalum parecía una utopía imposible de alcanzar. Se decía que era muy difícil cosechar la semilla. Hoy de mañana vimos bromus. Bueno, se viene el bromus así como en su momento se vino el paspalum. ¿Qué otras especies nativas van a ir quedando disponibles en el futuro para los productores? Sería algo a consultarte. Bueno, buenas tardes. Gracias por la pregunta y voy a intentar responder, pero digamos, todos pasamos, los que pasamos por facultad en algún momento tuvimos esa formación de las especies nativas, tenían como una especie de áurea especial de que todos las queríamos tener, las queríamos cultivar, pero en la vida de los hechos no había comercialmente disponible. Y no era por un capricho, era por muchas cuestiones, pero entre ellas es que quizás en el momento que se hizo un esfuerzo enorme de trabajo de muchos técnicos que trabajaron en esta institución y en otras, antes que nosotros, comercialmente no había capaz una demanda muy fuerte, ¿no? Y hoy nos encontramos con una situación distinta. Hoy una actividad de campo natural convoca esta cantidad de gente que para ser honesto no es común. Hace poco participé en una actividad que organizó el Plan Agropecuario en Sarandí del Chique, exclusivamente para restaurar campos naturales, y había una cantidad como esta de gente, y tampoco es común. Entonces hoy hay toda una revaloración de este ecosistema que realmente demanda más cosas y te genera una oportunidad que es, bueno, dediquemos a trabajar fuerte en esto porque hoy sí hay una demanda. Hoy sí encontrás empresas que te acompañan, productores que quieren probar y que tienen la paciencia de saber esperar que estos procesos son largos. Y hoy se formó todo un combo que para nosotros, la verdad, nos motiva mucho a trabajar en estas especies. Porque trabajamos también muchos años en otras muchas especies introducidas y seguimos trabajando en esas también, pero empezamos a tener un mayor eco en los trabajos en nativas. Y eso arrancó hace unos cuantos años y el Paspalum notatum fue una de esas primeras especies que decidimos trabajar por los motivos que hoy se mencionaron acá. Hoy se mencionó, bueno, si quería una C4, lo dijo Adrián, no había opciones para una C4 para introducir en una pastura cultivada, o si quería recuperar potencial productivo en un campo que había sido sobrepastoreado por mucho tiempo, había perdido especies de valor, tampoco había para reintroducir, o si quería restaurar un campo que había pasado por algún evento de agricultura, se retiró la agricultura, como pasó en el noreste y en otras regiones, lo que me queda es esperar, o sembrar otras cosas que me ganen tiempo. Y en ese proceso de restaurar especies, o podemos esperar, y eso lleva muchísimos años, y se restaura un campo bruto que no es el mismo del que partió, pero tendrá muchas especies de valor, o el otro camino que optamos nosotros desde nuestra disciplina del mejoramiento genético es, bueno, aceleremos el proceso reintroduciendo especies. Y en eso de reintroducir especies, nuestra estrategia al día de hoy es seleccionar aquellas especies que consideramos que tienen mayor valor forrajero y que
el hecho de ser nativas lo que nos da el valor intangible de la adaptación. No es que sea buena porque es de acá y porque es nuestra. Es buena porque está adaptada a cientos y miles de años de eventos extremos de los buenos de los otros, que hace que tenga un valor muy superior a otras forrajeras que podemos plantar. Pero bueno, eso tiene también tiene procesos de domesticación que hay que pasar a entenderlos. Y un poco resumiendo la prosa, nosotros estamos en el camino de seleccionar 4, 5, 6 especies, las que estamos considerando de mayor valor forrajero, colectar ese material que tenemos lo más que podamos del material del germoplasma nativo que hay, caracterizarlo, evaluarlo, seleccionar lo mejor de eso, y eso van a ser nuestros nuevos materiales. Hoy ya tenemos el Paspalum Niña CP, hay algunos que ya lo están probando. Nos ha servido para muchas funciones, desde formar pasturas cultivadas muy productivas, o sea, armar de alguna forma pasturas intensivas en base a una C4, o reintroducir en campos que han sido degradados, o campos con problemática de capina noni, por ejemplo, donde necesitas que alguna especie compita con el capín y le gane terreno, o la C4 en la mezcla de templadas con Festuca, Dactylis, con otras que conocemos, que en la medida que esas van perdiendo perennidad, la que termina ganando y quedando es el Paspalum. Bromus auleticus, esperamos que sea ya está liberado, el material ya está pronto, digamos, y está en fase de incremento de semillas, o sea que es la próxima que si todo sale más o menos bien, el año que viene comercialmente habrá algún flujo. Y después estamos trabajando en otras como Paspalum plicatulum, alguna estrategia distinta a Paspalum dilatatum por el tema de la enfermedad de clavíceps, que es la que de alguna forma nos impide producir semilla, y algunas otras que tenemos en carpeta. Pero el proceso es ese, es tratar de facilitarle a aquel que quiere transitar este camino que tenga la opción de acelerar el proceso de restauración introduciendo 4 o 5 especies. No son las 40 o 50 especies que podemos encontrar en nuestro metro cuadrado de campo natural. Pero sí vamos a acelerar el proceso para armar un esqueleto con las especies que están más frecuentemente presentes en nuestros campos naturales, en cualquiera, desde acá hasta Rocha. Siempre va a haber un Notatum, siempre va a haber un Plicatulum, siempre va a haber un Bromus auleticus, capaz que estaba, pero hoy no está por lo que mencionaban. Pero bueno, ese es nuestro enfoque hoy, esa es nuestra estrategia. Acelerar el proceso dando lo mejor que podamos encontrar, evaluar y caracterizar de nuestro germoplasma nativo. Mientras te escuchaba, se me ocurría que tal vez las nativas pueden ser la llave para que se hagan praderas convencionales, pero que en vez de durar 4 años puedan ser perennes, como se decía, como decía Adrián hoy. ¿Ves un horizonte de que se haga eso? Festuca, Blanco y Paspalum, y que en vez de durar 4 años dure 10, ese es un horizonte que podemos aspirar a ver. Ese fue uno de los objetivos que nos trazamos, es decir, bueno, ¿qué pasa después de una pastura perenne de la típica mezcla convencional? Bueno, a los 4 años empezamos a tener, según la zona, o problemas de gramilla o problemas de alguna otra maleza, digamos. ¿Qué pasa si agregamos una de estas especies? ¿A qué salimos? Y bueno, uno de los objetivos fue ese, que salgamos a un Paspalum y no salgamos a una gramilla, que nos va a quedar una pastura muy productiva y sobre la cual podemos transformarla en un mejoramiento de futuro o simplemente usarla como esa base que va a estar productiva, que si le agregamos insumos va a producir mucho y si no le agregamos va a producir menos, pero va a persistir. Y creo que es un escenario que se va a ir dando en la medida que haya más disponibilidad de la semilla, que la tecnología la apuntalemos con buena información. Hoy las experiencias son pocas, pero se están de a poco. Hay una muy interesante en la Facultad de Agronomía en San Antonio, en Salto. Se hicieron mezclas con Festuca, con Dactylis, con Trol Blanco, con Lotus y unos kilos de Paspalum.
y ya estamos llegando a ese proceso de 3-4 años en basaltos profundos, y lo que hay es cada vez más presencia de paspalum saliendo, dejando de contribuir las templadas y entrando a una fase de una pastura muy productiva, pero en base a paspalum. Bien. Está abierto a que alguien pueda hacer también una pregunta, ¿no? Este es un conversatorio, pero que se amplía a quien quiera levantar la mano y consultar algo. Yo sé que no va a responder, pero le vamos a preguntar. Yo sé que no va a responder, pero te vamos a preguntar igual. ¿Qué están haciendo con nativas en la línea de C3, además de Bromus? ¿Qué otras tienen en mente o en la cartera, si querés contar o es spoilear? No, contesto, sí. Pero estamos recién arrancando y las expectativas de éxito, digamos, son muy moderadas. Pero estamos trabajando con alguna estipa, y Martín está muy entusiasmado con algún ordium. Son especies también perennes, invernales, con graves problemas graves problemas no, hay que aprender a procesar la semilla, cosa que es parte de la domesticación que hablamos, algunas por aprender procesos tecnológicos de tratamiento de la semilla, y otros por buscar cierta variabilidad genética que nos permita que la semilla o se desariste, o cuando hablo de estipa hablo de flechilla, para lo que todos conocemos, alguna de las tantas variedades que tenemos, que como todos saben tiene una arista larguísima, hay cosas que hay que aprender a procesarlas, pero esas son dos de las especies que digamos estamos empezando a hacer colecciones, evaluar y demás. ¿Y leguminosas? Y bueno, leguminosas, se trabajó mucho tiempo con varias del género Adesmia, las que le decimos babositas, y realmente se nos hizo muy difícil la producción de semilla, y fue una especie que hoy por ahora la dejamos, produce muy bien semilla, pero cae con muchísima facilidad. Entonces, si le vamos con este producto a gente como ellos, nos van a decir, me das algo incosechable. Y eso es otra característica que tiene que tener cualquier especie que pretenda ser medianamente exitosa y que le llegue a los productores a un precio medianamente razonable, que es que tiene que producir semilla en buena cantidad y que facilite la cosecha. De otra forma, o nos llega poco y caro o no nos llega. Entonces, esas son cuestiones que en los procesos de mejora genética nos fijamos mucho. Y la otra que nos interesa mucho es el pega-pega, el Desmodium incanum, que es una especie que es súper colonizadora, muy presente desde suelos de basalto a suelos arenosos, sobre todo al norte del Río Negro, con mayor presencia, y con esos temas de semilla que, bueno, lo que la hace característica es muy fácil de pegarse a cualquier tejido, pero que es una semilla que una vez procesada es parecida a una alfalfa, digamos, es muy fácil de trabajar. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario? Allá. Hola. Bueno, buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder hablar o escuchar hablar y aprender de campo natural. Pero tengo una pregunta, seguramente hecha más bien a la investigación. Siempre se ha dicho que abajo del suelo, es decir, abajo del perfil del suelo, hay más kilos de seres vivos que arriba. Sin embargo, en investigaciones de campo natural, y ya tengo un lote de abril, es decir, he escuchado mucho ya, se habla poco de eso. Se sabe hoy, porque hay investigaciones en muchos lados, de interrelaciones entre colonias de bacterias, colonias de hongos, toda clase de seres vivos. No, yo soy veterinario, no voy a hablar de esto.
Pero también se sabe del impacto de la cantidad de cosas que tiramos todos los días, como yo qué sé, basta hablar de garrapata y son millones de litros de cosas que andan por todo el país, que quedan en el suelo. Los baños de inmersión, que siguen siendo muy atendidos por los órganos oficiales, cuando la verdad que desde el punto de vista técnico me parece que no le veo tanto a esta altura. Y sin embargo sabemos que están a orilla de los cursos de agua de todo el país, y sobre todo en el norte, es decir, que hemos andado, hay centenas de baños hechos al costado de los arroyos. Y el asunto no es solo cuando se utiliza el agua para preparar el baño, sino que cuando se tira el remedio. Sin embargo, parecería como que eso, en el tema campo natural, y recuerdo haberlo conversado con Marcelo Pereira, y él me preguntaba con mucha duda si era importante, que desde que se armó la Comisión de Pasturas Naturales jamás se habla de ese tema. Es decir, de repente estoy mal informado. Yo lo que quiero saber, si se está investigando eso, si hay gente que está estudiando eso, y si no hay, ¿por qué no hay? ¿Cuál es la razón? Gracias. Gracias por la pregunta, Ricardo. Se está estudiando, hay una plataforma de bioinsumos de Niña en las Brujas que trabaja en ese tema, microorganismos y demás. Desde mi humilde opinión no es mi especialidad, pero aún desconocemos muchísimo todas las interacciones que hay y porque lo desconocemos mucho, no sabemos qué es lo que pasa con todo lo que tú mencionabas. Realmente no nos duele porque desconocemos lo que está pasando, pero sí sabemos el impacto que pueden llegar a tener algunos productos, pero se desconoce cómo se promueve toda esa vida, cómo se utiliza, cómo la podemos utilizar, saliendo de lo básico que son algunos hongos que hoy se conocen, que son promotores de crecimiento, saliendo de las bacterias que típicamente usamos para la rizobiología, saliendo de eso, el resto es un mundo desconocido. ¿Puedo complementar? Sí, claro. No, arrancas, aparte de lo que es microbiología del suelo, hay algo que sí se estudia, que es todo lo que es banco de semillas de suelo, todo lo que perdura después de haber transformado el campo natural, quedan semillas por tiempos viables. Y en eso sí hay estudios. Bueno, acá está Pachu que trabaja con ese grupo de investigación. Y bueno, empezaste hablando de lo de salud del suelo y fue uno de los motivos que este año, ahí en las Tres Marías, se decidió también cambiar porque se veía un montón, o sea, se quemaba todos los veranos los verdeos de resiembra con glifosato y este año no se quemó y toda una comunidad impresionante de Paspalum dilatatum que vino después de 10 años que todos los veranos se estaba quemando. Impresionante. No sé si es desde el banco de semillas o que en realidad porque en la vuelta sigue habiendo campo natural. Pero sí, en el suelo va más allá de microorganismos. Y otra de las cosas importantes cuando estamos hablando de mejoramientos de campo natural, que no solamente se introduce la semilla, sino que se introduce fertilización. Y esa fertilización altera en parte la microbiología del suelo y sabemos, en muchos casos se aplica fosforita con planificación y con técnico de fondo, pero en otros no. Y es fosforita año sí, año no, porque siempre se hizo así, ¿no? Y en realidad se genera un desbalance tremendo y conozco campazos, digamos, podrían haber sido campazos, que hoy son Charruana y Lotus Rincón. Está. Y por ahí sale alguna cola de lagarto ahí medio ahogada y dice, esto lo que podría haber sido. Así que sí, siempre que trabajamos con campo natural y con mejoramiento, estamos también trabajando con el suelo de ese pastizal. Hola. Buenísimo. Buenas tardes. Una pregunta a la mesa y incluso para ti, Eduardo. ¿Qué opinión les merece la iniciativa de un proyecto de ley o la ley
o un anteproyecto que se maneja en el legislativo sobre la declaración de la conservación del campo natural o su declaración como de interés general. Es que he escuchado varias opiniones y me gustaría escuchar la de ustedes. Bueno, ya que me mencionaste voy a tomar la posta. Yo creo lo siguiente, no soy un experto en temas de leyes, ni mucho menos, o sea que sobre los detalles de las implicancias de declarar algo de interés general y en qué medida eso afecta a la propiedad privada, no opino porque no me gusta opinar de lo que no sé y realmente no sé cuánto incide. A mí lo que me parece que un criterio que me parece importante para evaluar proyectos de ese tipo es si eso va a llevar a que se valorice un campo que tiene campo natural o va a llevar a que se desvalorice. Entonces, si el proyecto eventual, cualquiera que surja, ¿no? Lleva a que el campo pierda valor porque el productor no puede hacer muchas cosas, no va a lograr el resultado que se propone. Ahora, si se encuentra el mecanismo de incentivos por el cual el tener un campo natural hace a ese campo más valioso, esa para mí es la prueba del 9 del éxito de la iniciativa. Entonces, a mí filosóficamente me parece que si hay una ley para promover la forestación, me parece que tiene que haber un mecanismo para promover la defensa del campo natural. Como no soy experto en hacer leyes ni nada que se le parezca, no sé cuál es el mecanismo, pero sí que tiene que ser uno que digamos, si un campo natural vale 3.000, pase a valer 4.000 porque X razón, que un jurista avesado seguramente podrá encontrar el mecanismo. Y creo que hay que verlo como una inversión del país, porque a veces se traslada una imagen de que el campo natural es Inodoro Pereira, por mencionar una imagen que se usó recientemente, que a mí no, aunque Inodoro Pereira me parece una excelente historieta, no me pareció una imagen adecuada, porque el campo natural no es lo estático, no es lo antiguo, para mí es lo más moderno que puede haber. Es un negocio de energía solar, el productor tiene que aprender que las hojas son paneles solares, que si rompe demasiado panel solar después cuesta restablecerlo, que si mantiene la cantidad óptima de panel solar va a andar bien. Es un negocio donde es fundamental la genómica, porque manejar 3 especies es fácil, pero manejar millones de especies como se manejan en un campo natural, porque si contamos lo que se hablaba recién de la microbiología del suelo, más los pastos, que son cientos, más los insectos, que hay que ver cuáles son benéficos o no, en realidad es algo que tiene muchísima complejidad y que el avance de la ciencia va a hacer que se pueda manejar muchísimo mejor que los sistemas súper simplificados. Entonces, por un lado, creo eso, lo que se emprenda en materia de iniciativas legislativas tiene que ser valorizador del campo. Y lo que tenemos que explicarle a la sociedad es que el campo natural es tremendamente moderno, porque los consumidores más informados son los que se interesan de cuánto campo natural tenemos. Las mujeres que compran carne uruguaya en Corea del Sur y que les preocupa la salud de sus hijos, les interesa muchísimo el campo natural y les interesa porque tiene un alto nivel educativo, porque tiene un alto nivel de ingreso, porque están dispuestas a pagar más por la carne si les da determinadas garantías. Entonces esos son mis 2 puntos de vista. El campo natural no es lo bucólico inmóvil del pasado, sino que es algo que afortunadamente logramos revalorizar antes de que se termine de destruir. Y una herramienta legal tiene que ser una herramienta que valorice el campo. No sé si alguien más quiere opinar, y si no,
Sino diría también que no deje nunca de ser algo que nos une, ¿no? Que ya para polarizaciones tenemos suficiente, el menú ya está abundante. Así que, bueno, quiero simplemente contar una anécdota. Yo hoy de mañana llegué tarde al desayuno que tenía pactado con Martín, porque me pasó algo que me llamó mucho la atención. A todos ustedes les habrá pasado que si dicen estaría bueno viajar a no sé dónde, después en el celular le aparecen 45 cosas de ese lugar en el que imaginaron. Bueno, yo hoy me levanté y no me pasó eso, pero me pasó algo muy parecido, que es, suelo leer una revista que se llama The Economist, que es una revista de economía bastante conocida, y el artículo que me aparece en The Economist hablaba de un estudio de economía que lo que intenta medir es cuál es el aporte que hacen los coleópteros coprófagos a la ganadería del mundo, en particular a la de Australia y a la de Inglaterra. Que me pareció algo que realmente no podía creer lo que estaba leyendo por el día en que era y porque en The Economist uno espera el Dow Jones y el precio de esto y el precio de lo otro, pero nunca un estudio sobre los coleópteros coprófagos y cómo medir el aporte en millones de dólares que hacen a la ganadería. Y decía que, bueno, una bosta con estos coleópteros pierde 10 gramos por día que se integran al suelo, mientras que las que no tienen los coleópteros pierden 3 gramos por día, pero porque se evapora, pero no se incorpora nada en el suelo. Y el desafío de valorizar eso. Y yo creo que ahí hay un problema económico que a veces es muy fácil medir. Uno dice, bueno, la urea me costó $200, me aumentó la producción en tanto, sumé, resté, y es una cuenta simple. En el campo natural hay beneficios que son reales, pero a veces son muy difíciles de medir, como explicaba este artículo. Entonces, también esa complejidad de múltiples especies, de múltiples interacciones, hacen que probablemente todos sepamos que un campo natural bien manejado, un suelo que es cada año un poco mejor, indudablemente que tiene un impacto económico favorable, pero a veces esa dificultad de medición hace que sea más fácil hacer un verdeo y contar una cuenta de carnicero de A más B igual C. Y creo que eso también a veces uno debería explicarlo porque hay beneficios que son muy reales, pero no son tan fáciles de medir, como este estudio de Economist decía. Y vaya si será tema contemporáneo el producir alimentos amigablemente, que The Economist en esta edición, y después a alguno de ustedes les voy a compartir el artículo, lo toma como un artículo de ciencia y de economía, que bueno, creo que es sumamente apropiado. No hablamos aquí de coleópteros descomponedores, pero son parte fundamental de esa lógica de poner la mayor cantidad de carbono en el suelo, que es más fertilidad, más capacidad de retener agua, y es en estos tiempos de crisis climática algo que van a pedir cada vez más. Así que bueno, simplemente agradecer de mi parte a muchísimos agentes, que para mí participar de esto es de las cosas que más me pueden satisfacer como agrónomo, y pedirle a Gastón Escayola que se arrime a dar un cierre a esta actividad. Gracias, Eduardo. Buenas tardes, gente. Gracias por acompañarnos. Antes que nada, gracias a Línea, que estamos en su casa. Pero tengo el privilegio de trabajar para un grupo hace casi 25 años, donde siempre la filosofía fue trabajar en equipo, fue trabajar en equipo con la academia, fue trabajar en equipo con la investigación, con las asociaciones de gente que estudia e investiga para hacer las cosas mejor. Pasamos muchos años y veía hace poco rato a Fabio Montosi, y un orgullo de verlo, luego de haber trabajado casi 20 años desarrollando rubro vino. Nos tocó defender la carne natural y la carne producida
como la produce Uruguay. Y desde Gentos nos toca atender todos los ambientes, pero creemos que el campo natural tiene su lugar y tiene su lugar relevante y por eso estamos acá. Y compartimos lo que decía Eduardo, el consumidor del mundo cada vez pone más condiciones y es más exigente y nos obliga a una producción mucho más ética. Desde el punto de vista de Gentos, lo que les acabo de decir, tenemos soluciones para todos los ambientes. En el campo natural venimos trabajando y es desde los últimos 5 años un proyecto estratégico de nuestra empresa promoviendo la sustentabilidad, trabajar en el norte, en el campo natural, así como tenemos otros proyectos estratégicos como incorporar las alfalfas de calidad, así como desarrollar una venta ética donde nuestro objetivo no es vender semillas, sino es vender la solución que más se adapta a cada productor. En esa línea, agradecerles la participación, encantados de estar acá. Todo nuestro equipo técnico hoy está acá y todo nuestro equipo gerencial está aquí. Está Juan Pedro Martínez, que es quien maneja toda la parte de investigación y desarrollo y que hace posible muchas de estas cosas. El ingeniero Carlos Bosch, que es el gerente de nuestro departamento de extensión. Voy a nombrar al personal que trabaja más en esta zona, al ingeniero Kemay, que le toca Salto y Paysandú, así como a Tomás Berro, que participa en todos los departamentos del norte del Río Negro, y Diego Calone, que es nuestro desarrollista para todo el norte del Río Negro. Estamos muy orgullosos de este equipo de jóvenes profesionales comprometidos con la venta ética y con hacer su aporte para que el Uruguay sea un poco mejor. Y me quedo con las palabras de José Dutra. Tenemos que producir mucho más y mejor y no a cualquier precio. Gracias a Fabio Montosi por nuestra época del cordero y gracias a Jaurena y a Reino por nuestra época de las semillas. Y ojalá que estemos plantando muchas semillas que rindan para el futuro. El último comentario, tenemos en nuestra paleta de productos todos los productos de campo natural de Iña y cada uno que vaya surgiendo vamos a querer tenerla y somos socios a largo plazo. Y Juanpe tiene ahí un detalle para todos los participantes de esta actividad. Gracias por la atención. No es Gentos, es este equipo. Muchas gracias. Hay que entregar plata porque una moneda. Agarrar bien que se cae la vaina. Agarrar bien que se cae la vaina. Buenas. Muchas gracias. Me hacía falta, Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.